Muy buenas tardes, doctor Marco Daniel González Rendón. Muchas gracias por concederme este tiempo. Mi nombre es Leonidas Andrés Villao, soy estudiante de Teología Pastoral y estoy desarrollando la tesis titulada El significado de la lucha en la vida espiritual, con un estudio bíblico de Génesis 32, capítulo 24 y 32, y una propuesta pastoral para la Iglesia Nueva Israel, ubicada en la ciudad de Guayaquil. El objetivo de esta entrevista es profundizar desde su experiencia como doctor en teología y pastor de la iglesia en algunos aspectos bíblicos, teológicos, pastorales y metodológicos que puedan enriquecer y complementar los datos obtenidos en la encuesta aplicada a la Iglesia Nueva Israel. ¿Está de acuerdo en participar y en sus respuestas sean usadas con fines académicos, citando su nombre en la tesis? Claro que sí. Entonces, avancemos, con mucho gusto. Entonces, la entrevista ha sido dividida por campos. Vamos con el campo bíblico teológico. Y la primera pregunta, desde su perspectiva bíblica teológica, ¿cuáles son las claves exegéticas más importantes del Génesis 32, capítulo 24 al 32, para leer la lucha de Jacob como un proceso de crisis y reconfiguración de identidad espiritual en el creyente de hoy? Sí, creo que esta historia enmarca la forma como el ser humano se desarrolla en su entorno y tiene que ver con nuestras emociones. Nuestras emociones son el resultado de nuestros pensamientos, eso es lo que declara la neurología. Nosotros pensamos, pero primero requerimos una información, o sea, primero necesitamos una información, luego pensar y luego viene el sentimiento y luego viene la emoción. Hay dos cosas ahí, sentimiento y emoción. Sentimiento es algo, es eso que se queda por lapso extenso, y una emoción es algo que es con un lapso muy corto. Entonces, a mí me agrada porque aquí vemos a Jacob en esta porción de las escrituras que él entra en una situación de un cambio en medio de su condición emocional, que es una persona como todos, que tiene temores, que tiene miedo, que tiene angustia por la situación que está en su entorno. Entonces, me agrada porque Dios, a pesar de la situación emocional de Jacob, Dios está trabajando con él. Trabaja con él en medio de sus temores, en medio de sus angustias, y me agrada porque Dios se le da a conocer en medio de la noche, en medio de la noche donde generalmente nosotros, todo nuestro ser entra en como quien dice, un estado de relajación. Pero sin embargo, Jacob tiene una lucha en la noche, en la madrugada, y aún con su situación emocional, él está teniendo esta lucha, y Dios le permite que él pueda tener en esa madrugada esa confrontación. Y luego me agrada porque aunque Jacob terrenalmente es tocado, si se puede decir, y queda una marca de esa lucha porque él queda cojeando, ¿verdad? Que es la manera que se puede decir. Entonces, vemos cómo Dios es extraordinario para tratar con nosotros, con nuestras emociones, al tiempo, a la hora, e incluso aunque podamos quedar marcados, Dios sigue trabajando con nosotros. Amén, mi pastor. Mi doctor Marco, la siguiente pregunta. A la luz de su experiencia académica y pastoral, ¿cómo explicaría que las luchas espirituales puedan convertirse en una oportunidad de fortalecimiento de la fe, como lo muestran los resultados en la encuesta aplicada en la Iglesia Nueva Israel? Claro que sí. Es extraordinario porque Dios podía hacer las cosas sencillas. Dios le podía simplemente llevar a Jacob.
¿verdad? A sacarlo a su hermano, ponerle todo, pero no, Dios le permitió ciertas situaciones difíciles, porque en medio de las situaciones difíciles es donde se desarrolla la fe. Amén. No podemos desarrollar la fe cuando todo está en calma, cuando toda la cosa marcha, como quien dice, a pedir de boca. Cuando viene la tormenta, cuando viene la dificultad, la adversidad, entonces ahí es cuando nuestra fe se fortalece y nuestra fe crece en medio de la adversidad. Amén. Siguiente pregunta. En el contexto urbano y popular de una iglesia como la Nueva Israel, donde la encuesta muestra emociones muy marcadas de soledad, tristeza, ¿qué elementos considera indispensable para una hermenéutica contextual del Génesis 32, verso 24 al 32? Creo que es muy importante que podamos sentir esa compañía, ese saber que no estamos solos, ese saber que aparte de Dios, ¿verdad? Tenemos alguien corporalmente con quien contar. Es muy importante que el ministro, el siervo del Señor, pueda hacer esa parte física, esa parte corporal para que esa persona entienda que Dios está a su lado. Un abrazo de un pastor a una oveja cuando está en dificultad es, es extremadamente poderoso. Un abrazo, una palabra de aliento y de ánimo es extremadamente extraordinario porque cambia la situación. Siguiente pregunta. Considerando que la encuesta aparecen no solo emociones negativas, de soledad, tristeza y miedo, como todos pasamos durante la prueba, sino que también hay personas que sienten esperanza. ¿Cómo debería integrarse esta dimensión emocional en una propuesta pastoral y educativa inspirada en la lucha de Jacob? Sí, yo pienso que ahí nosotros deberíamos formar, si se quiere decir, formar equipo, ¿verdad? Porque mm, nosotros, independiente dentro del cuerpo de Cristo, no vamos a poder funcionar. Entonces, cuando nosotros como ministros, como servidores del Señor, ¿verdad? Coordinamos, armamos estrategia, ¿verdad? Para poder suplir esa necesidad de aquella persona que emocionalmente puede estar quebrantada, ¿verdad? Entonces, como quien dice, una reunión de apoyo para esa persona, saber que puede contar con nosotros en ese estado emocional quizás en que se encuentra. Es muy importante tener esos grupos de apoyo, esas reuniones, ¿verdad? En las familias, esas reuniones familiares cristianas, ¿verdad? Esa palabra que le va a dar ese ánimo, ese aliento a ese hermano o a esa persona que necesita buenas noticias. Bien, bien, Es mi muy pastor. importante Sí, lo dar buenas toma. noticias. Exactamente. Cuando un cristiano vive esos momentos que se unen los sentimientos tanto de tristeza, unos y los otros, de esperanza, a veces sí es necesario aferrarse a la palabra y tener por lo menos una guía que nos guíe cómo más o menos poder actuar o cómo sobrellevar las cargas. Viéndonos por el mismo marco, una amplia mayoría de encuestados afirman que su lucha han fortalecido su fe y se identifican textos bíblicos significativos que orientan, qué orientaciones daría para acompañar pedagógicamente esa experiencia y el uso de la escritura favorezca una entidad espiritual madura. Yo creo que es muy importante tener grupos de estudio bíblico. Es muy importante el poder compartir las escrituras de manera estructural, de manera clara, porque podemos nosotros ir a las escrituras. Un creyente puede tener una Biblia, pero si no está aquel que le va a estar direccionando, ayudando para que él pueda entender lo que aparentemente, ¿verdad? Se puede decir que está leyendo, pero que hay
trasfondo más mayor que el que él puede entender. Entonces, para eso es muy necesario, ¿verdad?, que haya ese grupo de estudio bíblico, esa persona que esté, que llegue y que le ayude en cuanto a el conocimiento de las escrituras. Eso es muy importante. Ahí también en la encuesta muestra que un grupo de miembros se sienten poco o nada acompañados en sus luchas espirituales. Desde la perspectiva del Génesis 32, verso 24 32, ¿qué características debería tener un acompañamiento pastoral efectivo para una congregación como la Nueva Israel? Eh, Creo que es muy importante el poder ser empáticos con la situación de cada miembro de la iglesia. Si tenemos empatía, si conoces que un hermano está pasando una situación y no te movilizas a poder ayudarle en esa situación, entonces hay un desquebrajamiento, hay una ruptura, porque acuérdate que somos llamados para formar o somos un solo cuerpo y tenemos que estar pendiente de todo lo que pasa dentro del cuerpo de Cristo que lo conformamos nosotros. Entonces, en esta porción de las escrituras vemos la importancia de saber que estamos acompañados, que estamos acompañados. Jacob tenía una familia que lo estaba esperando, él por eso estaba luchando. Él estaba luchando porque él estaba mirando a su familia y cómo llevar a su familia de mejor manera. Entonces, es muy, muy importante tener ese grupo de apoyo, ¿verdad? Para que no te sientas solo, no te sientas que estás, ¿verdad? Sin alguien que esté apoyándote en tu lucha, que tú puedas sentir que el Dios Todopoderoso está contigo, pero que también están ahí tus hermanos en la fe y cuanto más el ministro, el pastor, el líder. Concordamos entonces que estos rasgos deberían ser que cercanos y de una persona que sea discreta, y que uno le dé confianza a contarle su historia. Y aparte de eso, que debe ser esta persona que le dé una esperanza de que todo va a cambiar y que no va a ser siempre la misma guerra, que tarde o temprano las adversidades van a pasar. Claro que sí, es muy importante. Por eso estoy diciendo que al crear grupos, al crear, ¿verdad? Esos espacios dentro de la congregación donde hombres y mujeres que tengan esa madurez, que es muy importante, esa madurez, ¿verdad? Para poder acompañar al hermano o a la hermana en una situación difícil y que ese hermano pueda confiar, ¿verdad? De acuerdo al testimonio del líder, de acuerdo al testimonio del ministro, porque eso es muy importante, porque si no hay esa confiabilidad, ¿cómo ese hermano puede contarle, verdad, una situación de pronto íntima, si no tiene esa confianza de ser traicionado, verdad, por aquel líder, por aquel ministro, verdad, por lo que esa persona le está confesando o le está dando a conocer? Eso es muy importante, la confiabilidad, siervo. Vámonos ahorita con las preguntas de campo metodológico y de la teología práctica, la actual. Desde la Claro. teología práctica, ¿cómo valora usted el uso de encuestas y entrevistas en este tipo de trabajo? ¿Qué precauciones recomendaría para que los datos realmente orientados la toma de decisiones pastorales? Bueno, creo que es muy importante que podamos tener una claridad en cuanto a lo que estamos haciendo. Es muy importante aquello porque podemos correr el riesgo de no tomar las decisiones correctas en cuanto a hacer las cosas como se deben realizar, porque hay dos cosas, o hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal, y es muy importante eh, direccionarnos de la manera correcta, de la manera que entendamos que lo que estamos haciendo agrada a Dios. Pensando en la dimensión formativa del cristiano, Sí. ¿qué tipo de itinerario o proceso educativo
considera más adecuado para traducir el relato de Jacob en un camino comunitario de transformación para para la iglesia Nueva Israel? Pienso que la historia de Jacob es la historia de cualquier padre, de cualquier esposo, de cualquier hombre. Pienso que la historia de Jacob nos da a conocer que Dios trabaja con nosotros de tal manera que Él va a cumplir sus propósitos en medio aún de nuestras debilidades como seres humanos, aún en medio, ¿verdad?, de nuestras situaciones emocionales. Dios va a trabajar con nosotros porque Él es confiable, porque sus propósitos son confiables, porque Él trabaja de tal manera que ha ordenado todo para que se lleve a cabo. Amén. Ahora vámonos al campo de proyección y evaluación pastoral. Las preguntas van de esta manera. Desde su experiencia como pastor, como doctor en teología, ¿qué riesgos doctrinales o pastorales pueden aparecer al hablar de lucha espiritual en contextos evangélicos o como sugiere evitarlos en la propuesta? Eh, bueno, yo creo que Pablo fue claro, dando a conocer que nuestra lucha no era contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino contra potestades, ¿verdad? Y todo una escalada o toda una formación de un ejército, ¿verdad? Pero también tenemos que tener cuidado porque no podemos eh, denominizar todo. Es un peligro, ¿verdad? Porque hasta vemos un demonio en una cucaracha. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vemos hasta un demonio quizás en alguna talla que te compraste, te gustó algo y lo llevaste y ya es un demonio. No, tenemos que tener cuidado de aquello, porque eso también puede dar lugar a que nosotros pudiéramos evadir nuestras responsabilidades. Eso es muy importante, porque cuando yo le echo la culpa ¿verdad?, a otro, entonces yo estoy evadiendo, o sea, estoy diciendo, no, el culpable es el demonio, el culpable es Satanás, y entonces yo evado mi responsabilidad. Nosotros tenemos responsabilidades. Entonces, ese es, por ahí hay que tener mucho cuidado y no hacerle pensar al cristiano, al hermano en la fe, ¿verdad? De que él tiene una vida que caramba, que es más que Superman. No, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no somos superhéroes. Eso debemos tenerlo bien claro. Nosotros no somos superhéroes. Nosotros somos instrumentos de Dios. Es Él en nosotros, no nosotros en Él. Hay una diferencia. Es Él en nosotros, no nosotros en Él. Amén. Él es el que hace las cosas en nosotros, no nosotros en Él. Esa es una cosa muy distanciada. Amén. Finalmente, pensando en la proyección práctica de esta tesis, ¿qué indicadores concretos podría para evaluar a mediano plazo si la propuesta pastoral basada en el Génesis, capítulo 32, versos 24 al 32, realmente está fortaleciendo la identidad espiritual y el acompañamiento en la iglesia Nueva Israel? Creo que sí. ¿Por qué? Porque aquí vemos una situación de un hombre que aunque aparentemente lo ha alcanzado todo, pero sin embargo, él siente la necesidad de seguir cambiando. Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos siempre esa necesidad de seguir mejorando. A mí me agrada porque el proverbio dice que el caminar del justo es como el de la aurora, que va de aumento en aumento. Esto es, yo tengo que ser mejor mañana que lo que fui hoy. Cuando yo tengo esa mente bien puesta, ¿verdad? En que tengo que ir mejorando, porque mientras más conozco de las escrituras, entonces más veo mi fragilidad y entonces yo tengo que tomar la decisión de ir mejorando. Entonces, uno de los indicadores que me está ahorita desvelando sería el ver la madurez espiritual del cristiano que ha pasado la prueba. Claro que sí. Es que
Cada vez que tú tienes una intervención de Dios en tu vida, cada vez que tú tienes una intervención de Dios en tu vida, eso te fortalece, eso te anima, eso te alienta, eso te trae convicción, eso te trae seguridad para poderle decir a otros que en Cristo, en el Señor, podemos salir del desierto, podemos salir de ese conflicto, podemos salir de esa situación difícil. ¿Por qué? Porque tú has tenido esa experiencia, ya tú lo has vivido y le puedes decir a otro que lo mismo que Dios hizo contigo lo puede hacer con él. Eso es muy, muy importante. Creo que esas intervenciones de Dios en nuestra vida son las que nos catapultan para seguir adelante. Amén, doctor Marco. Doctor, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y por la profundidad de sus aportes. Sus respuestas serán de gran ayuda para enriquecer la parte teórica y la propuesta pastoral de la tesis. ¿Desea añadir algún comentario final o recomendación para este trabajo? Sí, creo que podamos seguir avanzando, trabajando, ¿verdad? En nuestro entorno es muy, muy, muy importante el que podamos nosotros poder aportar en medio de nuestra sociedad, en medio del lugar donde Dios nos ha puesto, en medio de la situación en que se da a nuestro alrededor. Creo que eso marca la diferencia. Y quiero concluir con esto. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Eso es muy importante. O sea, las tinieblas se da por falta de luz y cuando nosotros somos esa luz, las tinieblas se disipan. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo que nos ha dado el día de hoy, por compartir con nosotros su experiencia como doctor y como pastor de la iglesia. Quedamos agradecidos y doy por concluida esta entrevista. Muchas gracias, mi pastor. Ok.